bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad van a ver un poco más el proceso, ¿ok? Van a ver un poco más el proceso de una fotografía retrato o un autorretrato editorial que me voy a hacer. En esta ocasión yo desarrollé este pequeño boceto que ven acá. Es un boceto que desarrollé de forma rápida para poder tener el imaginario de la visual de la fotografía, ¿ok? La idea era que yo encontrara en la ciudad donde vivo una cinta como esta, pero no la encontré. Fui casi todos los sitios que existen que yo sabía que podían tenerla, y en una de las tiendas encontré una cinta, pero era muy gruesa, entonces obviamente no me funcionaba para eso. Al final decidí imprimir yo mismo un papel de tamaño A3 en donde imprimí la tirita y de esta forma poder lograr el concepto. Les voy a dar esa recomendación en el caso de que estén buscando un material en específico. Siempre y cuando lo puedan resolver de una manera más simple, resuélvanlo, porque al final esto desde lejos no se va a notar si es una cinta o es un papel, y como el lado de atrás tampoco se va a ver en la foto, no es necesario imprimir por un lado de atrás. Entonces eso, vamos a preparar porque hace mucho calor y quiero terminar estas fotos rápido, porque son como vieron en el concepto, son dos fotitos nomás, son dos fotos muy sencillas que espero poder tomarme de manera rápida yo solo. Entonces son mi segundo autorretrato editorial, entonces veamos cómo sale, ¿ok? En esta ocasión yo no compré una tela, pero tenía una sábana, entonces voy a aprovechar de utilizar esta sábana como telón de fondo. Si se han dado cuenta, en mis retratos me gusta mucho usar telas porque me gusta como esa sensación de cabina fotográfica, ese tipo de fotos carné que antes utilizaban una tela ondeando de fondo. Me gusta como mucho esa estética, entonces es por eso que en la mayoría de mis fotografías editoriales van a ver una tela, es porque me gusta esa textura. Muy bien, ya tengo el fondo. O sea, sé que se ve mal, pero en la foto no se notan. Hasta ahora ustedes no han notado que mis fondos están pegados de una forma muy endógena. Entonces eso, voy a buscar una silla para poder sentarme y poder establecer ya la toma final. Hace mucho calor, no sé. El trípode va a ser tu mejor amigo en estas circunstancias. Voy a usar como siempre, porque siempre lo utilizo, es mi lente favorito, el lente 50 milímetros. ¿Ok? No sé si les interesa saber por qué es mi favorito. Lo que es, a mí me gusta que hace que todo se vea como más achatado, como más plano. Una silla blanca. Voy a colocar la cámara. Voy a usar un ISO 500 en 4.0 y en velocidad 1.25. Como son autorretratos, voy a tener que configurar que me siga el rostro. Entonces, primera prueba. Está buena la distancia, pero obviamente está muy cerca, con 50 milímetros. Entonces, tengo que dejar la cámara un poco más. Pero ustedes también están atravesados, entonces tengo maquillaje que es Socras. Le voy a sonrojar un poquito la nariz, ¿ok? Yo no soy maquillador, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni idea. Ahora voy a utilizar la aplicación de Canon Connect para conectarle mediante mi iPad y poder disparar a distancia. La conexión es muy sencilla. Ojo, no todas las cámaras son compatibles con la aplicación. Te recomiendo entrar a la aplicación y ver qué cámaras son compatibles. En este caso, mi cámara es compatible. Yo usualmente utilizo mi teléfono para disparar a distancia, pero en esta ocasión, como yo estoy grabando con mi teléfono, voy a tener que usar mi iPad. Lo que es el remate, para que se vea mejor saliendo de mis ojos, lo voy a hacer en digital, ¿ok? O sea, cuando digo en digital, me refiero a Photoshop, porque obviamente no me puedo pegar esto dentro del ojo para que se logre integrar mejor. Entonces, ese tipo de retoque
no siempre lo hago en digital porque yo intento como no usar el Photoshop lo máximo posible, pero es que si quiero que se vea que sale como si fueran lágrimas, obviamente no me puedo meter el papel dentro del ojo. Muy bien, ya logré tomarme varias fotos y justo mientras estaba tomándome la última, decidí quitarme el collar para romper un poco el patrón y ahora yo cargo unos zapatos blancos. Esto es improvisación, ¿ok? Porque yo no vine acá para no salir con una foto. Tengo un zapato blanco, el fondo es blanco, camisa blanca, todo blanco. Vamos a improvisar un poco. Me asustó, se cerró la puerta sola. Me asustó. Oh, ya vi algunas y me gustaron mucho, sin edición, sin nada, me gustaron mucho los resultados. Acá el Davis, editor del futuro. Obviamente ya vi las fotos, ya las edité, ya las usé en mis redes sociales. Que si no me sigues, tengo varias cuentas, pero la que más utilizo es la de fotografía y la de ilustración. Entonces, por ahí me puedes seguir y ver mi trabajo. Para cerrar este video, quiero decirles que si bien uno se puede sentir tonto al momento de pegarse cosas en la cara, al momento de posar en la cámara, poco a poco vas a desarrollar esa confianza para realizarte fotos. También sé que muchas veces sentimos que es como muy ególatra el tomarnos fotos a nosotros mismos. Pero en estos casos, como uno está practicando, uno está aprendiendo, el coordinar con otras personas puede volverse complicado y podemos alargar esas prácticas por mucho tiempo hasta que esa otra persona pueda, a menos que tengamos una persona de confianza que siempre pueda posar para nosotros. Pero en este caso la herramienta o el modelo más accesible es nosotros mismos. También se presta mucho a que, bueno, tenemos que lidiar con la frustración de posar, de enfocarnos, de tomarnos la foto, pero podemos practicar con nosotros mismos porque nos tenemos ahí, al momento, al instante. Entonces eso, les recomiendo a saltarse ese pudor, a esos pensamientos de sentirse como raro o estúpido al momento de posar, porque a mí también me ha pasado, y eso, atreverse a crear ideas con ustedes mismos. Nos vemos dentro de 15 días, ¿ok? Todavía no sé de qué va a tratar el próximo video, pero algo se me ocurrirá. Ya sabes dónde encontrarme.